Era una mañana cualquiera. El mundo despertaba sin sospechar que estaba a minutos de su fin. Los noticieros hablaban de política, de fútbol, de una nueva ola de calor en el hemisferio norte. La gente salía a trabajar, los niños corrían hacia la escuela, y el ruido de las ciudades formaba ese murmullo familiar que parecía eterno. Nadie sabía que en lo profundo del silencio orbital, los radares de defensa global habían detectado algo imposible de detener, una secuencia de lanzamientos múltiples, provenientes de silos ocultos bajo tierra. En cuestión de segundos, los satélites confirmaron lo impensable. El reloj del fin del mundo, que durante décadas había sido solo un símbolo, acababa de marcar la medianoche. A las 8:17 de la mañana, la primera alerta sonó. En las pantallas de los celulares apareció un mensaje en letras rojas. Impacto nuclear inminente, busque refugio de inmediato. Algunos pensaron que era una falla, una broma, un error técnico. Pero luego las sirenas comenzaron a gritar. Un sonido que atravesó los edificios, las calles y los huesos de millones de personas. La confusión se transformó en histeria. Autos chocaban entre sí, las llamadas no se completaban, los aviones eran desviados, los gobiernos quedaban paralizados ante la magnitud del desastre. En los cielos, los puntos luminosos se multiplicaban. Eran misiles intercontinentales viajando a velocidades hipersónicas, como lanzas de fuego que cruzaban el firmamento en dirección al corazón de las naciones más poderosas del planeta. Luego vino la luz. Una explosión tan intensa que eclipsó al propio sol. Las ventanas se evaporaron antes de que el sonido llegara. En el horizonte se levantó una columna de fuego y humo, tan alta que parecía tocar el cielo. Las ondas expansivas arrasaron con todo, edificios convertidos en polvo, cuerpos lanzados como hojas secas, vehículos derretidos, árboles transformados en brasas. En segundos, lo que había sido una ciudad se volvió un cráter ardiente. Los satélites captaron el espectáculo del infierno desde el espacio. Decenas de hongos nucleares elevándose al unísono, como si la Tierra hubiera decidido incendiarse a sí misma. Nadie gritó, porque ya no había aire para hacerlo. Minutos después, el silencio se volvió absoluto. Las ondas de choque dieron paso a una quietud espectral. En los refugios subterráneos, los sobrevivientes se abrazaban sin saber si era el final o el principio de algo peor. Las transmisiones radiales murieron una a una, dejando solo estática. En los mapas, los puntos de calor se multiplicaban. Nueva York, Moscú, Pekín, Londres, Washington, la humanidad se había destruido a sí misma en menos de una hora. La civilización, con toda su tecnología, su arrogancia y sus fronteras, había demostrado lo frágil que era ante el fuego que ella misma creó. Afuera, bajo un cielo anaranjado y sin nubes, solo quedaba una verdad incandescente. El mundo que conocíamos acababa de desaparecer. La oscuridad llegó antes de lo esperado. No fue una noche común, sino una que parecía tragarse toda la luz del mundo. El cielo, cubierto por un manto de cenizas y polvo radiactivo, bloqueó el sol por completo. Las temperaturas comenzaron a caer con una rapidez aterradora. Desde los refugios improvisados, las personas miraban por rendijas cubiertas de polvo como el día se convertía en una penumbra permanente. No había amanecer, ni canto de aves, ni rastro de viento. Solo un silencio denso, quebrado de vez en cuando por el eco lejano de una explosión tardía o el colapso de algún edificio abandonado. El invierno nuclear había comenzado, y con él, una era de oscuridad que el ser humano nunca imaginó vivir. Las ciudades, otrora símbolos de modernidad, eran ahora esqueletos humeantes. Las carreteras se habían convertido en cementerios de metal retorcido. El agua era un veneno, el aire una trampa invisible. Quienes sobrevivieron al impacto inicial se enfrentaban ahora al enemigo más despiadado, la radiación. Los cuerpos comenzaban a mostrar los signos del envenenamiento, la piel quemada, los ojos irritados, la tos seca, las náuseas interminables. El hambre empezó a morder con fuerza. No había cultivos, no había animales, no había electricidad. En los túneles y sótanos, las linternas se apagaban una a una, dejando a los sobrevivientes envueltos en una oscuridad absoluta, donde el miedo se mezclaba con la resignación. El tiempo se volvió imposible de medir. Días, semanas o meses, ya nadie lo sabía con certeza. En el exterior, la tierra se había vuelto un páramo helado, donde los copos de nieve eran sustituidos por cenizas. Los ríos se habían congelado, y los árboles, sin hojas ni vida, parecían figuras fantasmales bajo la penumbra. De vez en cuando, una tenue aurora rojiza se filtraba entre las nubes,
recordando que el fuego que destruyó al mundo aún ardía en algún lugar. Los grupos de sobrevivientes se reducían cada día, víctimas del hambre, las enfermedades o la desesperanza. El ser humano, que una vez creyó dominar el planeta, ahora luchaba por no extinguirse bajo el peso de su propia locura. Y entonces, algo cambió. Entre la penumbra, algunos comenzaron a recordar lo que solía ser el mundo: el olor del mar, el calor del sol, las risas en los parques. Esos recuerdos se convirtieron en la chispa que mantenía viva una frágil esperanza. No todos habían perdido la fe. Un pequeño grupo comenzó a moverse entre las ruinas, buscando otros sobrevivientes, compartiendo alimentos, improvisando refugios más seguros. La noche parecía interminable, pero ellos decidieron resistir. Sabían que quizá el amanecer nunca volvería, pero también sabían que rendirse significaría desaparecer junto con la última luz de la humanidad. En medio de aquel silencio helado, la humanidad comenzó a reinventarse desde la nada. Los sobrevivientes entendieron que ya no existían países, religiones ni banderas, solo la necesidad de seguir respirando un día más. Los refugios se convirtieron en diminutos ecosistemas de resistencia. Algunos improvisaban muros con concreto y metal, otros usaban los túneles del metro o las minas abandonadas. La prioridad era una: evitar la radiación. El aire exterior seguía siendo mortal, y el polvo radiactivo se filtraba por cualquier grieta. Las máscaras improvisadas con trapos y filtros eran su única defensa. Aquellos que se aventuraban a la superficie regresaban transformados, con la piel marcada por quemaduras invisibles y la mirada perdida en la nada. La supervivencia ya no dependía de la fuerza, sino del ingenio, de la calma y del coraje para enfrentar lo que quedaba del mundo. Aprendieron rápido las nuevas reglas del infierno. No salir durante las primeras 48 horas después de una detonación, mantenerse lejos del viento, filtrar el agua con carbón o ceniza, sellar cada entrada con plástico o metal. Las comidas enlatadas y el agua embotellada eran tesoros. Las baterías, el oro moderno. Algunos lograron sintonizar viejas radios de onda corta y escuchar las últimas voces humanas transmitiendo mensajes de auxilio desde lugares desconocidos. Eran fragmentos de esperanza, perdidos entre interferencias y estática. Sin embargo, la mayoría de los canales solo repetían el mismo mensaje grabado: permanezca bajo resguardo. Evite el exterior. No hay ayuda disponible. Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a comprender lo que había hecho. No quedaba enemigo a quien culpar. Los misiles habían destruido no solo ciudades, sino también la ilusión de superioridad que había alimentado siglos de guerras. El planeta entero había sido herido. Las estrellas, que antes inspiraban sueños, ahora se veían a través de una atmósfera ennegrecida. Los mares se evaporaban lentamente, y la lluvia que caía era ácida, corrosiva. El fuego nuclear había roto el ciclo natural de la vida. Los sobrevivientes miraban hacia el cielo buscando respuestas, pero solo encontraban un manto espeso de humo y ceniza. La Tierra, una vez azul, se había convertido en una sombra de sí misma. Y sin embargo, entre las ruinas y el frío, algo indestructible permanecía: el instinto humano de seguir adelante. Algunos comenzaron a escribir, a registrar lo que había ocurrido, con la esperanza de que algún día alguien encontrara esas palabras. Otros construyeron pequeños cultivos en túneles con lámparas de batería, compartiendo lo poco que quedaba. No había futuro garantizado, pero sí una decisión silenciosa: no desaparecer sin dejar una lección. Quizá el propósito de sobrevivir no era reconstruir el viejo mundo, sino aprender del error que lo destruyó. Porque sobrevivir, en el fin del mundo, no significa solo respirar, significa recordar lo que fuimos, y lo que nunca debemos volver a ser.